Hola, mi nombre es Jessica de Armas, pertenezco al Departamento de Estadística, Investigación Operativa y Computación de la Universidad de La Laguna y voy a introducir el concepto de tipos de datos en programación. En primer lugar, veremos qué es un tipo de dato y cómo se clasifican los tipos de datos, y luego introduciré distintos conceptos que están directamente relacionados con los tipos de datos y que se utilizan durante la programación. Finalmente, pues haré un breve resumen. Entonces, ¿qué es un tipo de dato? En un sentido general, un tipo de dato define un conjunto de valores y las operaciones que se pueden realizar sobre esos valores. La asignación de tipos de datos tiene dos objetivos principales. En primer lugar, detectar los errores en las operaciones y en segundo lugar, determinar cómo ejecutar estas operaciones. En general, pues existen muchas posibilidades para clasificar los tipos de datos. Es un aspecto que incluso puede venir determinado por el lenguaje de programación que se esté utilizando, pero de manera genérica, en la mayoría de los lenguajes de programación pues tenemos el tipo de dato numérico, diferenciando entre un número entero y un número real, el tipo de dato carácter, el tipo de dato cadena como secuencia de caracteres o palabras, y por último y menos frecuente, el tipo de dato lógico, que nos permite diferenciar entre valores de verdadero y falso. Pues bien, como ya comenté al principio, existen una serie de elementos que se utilizan en la programación y que están directamente relacionados con el concepto de tipo de datos. El primero de ellos es las variables. ¿Qué es una variable? Pues es un nombre asociado a un elemento de datos y su valor, como el propio nombre indica, puede cambiar a lo largo de la ejecución del programa. Toda variable pertenece a un tipo de dato concreto y podemos distinguir tres partes fundamentales en la vida de una variable. En primer lugar, la declaración. En la declaración indicamos el tipo de dato de la variable y el identificador o nombre de la variable. Luego, en la inicialización, le daremos un valor inicial a esa variable que hemos declarado. Estos dos aspectos, declaración e inicialización, en algunos lenguajes se puede realizar en la misma sentencia. Y por último tenemos la utilización de la variable, pues ya sea en expresiones, en controles de bucles, en sentencias condicionales, etc. Bien, el segundo concepto es ¿qué es una constante? Una constante es un dato cuyo valor no puede cambiar durante la ejecución del programa. Recibe el valor en el momento de la compilación y ya no puede ser alterado durante el resto del programa. Toda constante, al igual que las variables, pertenece a un tipo de dato concreto. Y también hay que declararla indicando el tipo de dato al que pertenece. En este caso tenemos un ejemplo en el que se declara una constante de tipo entero. Entonces hay que indicar el tipo de dato, el identificador o nombre de la constante y el valor que se le va a asignar y que se va a continuar a lo largo de la ejecución del programa. Y luego tenemos la utilización, que al igual que en el caso de las variables, pues podemos utilizarlo pues en expresiones, en controles de bucles, sentencias condicionales, etc. Finalmente, tenemos los literales. Los literales son valores que se utilizan directamente, no hace falta declararlos, no están asignados a variables o a constantes, y en este caso pues podemos ver un ejemplo del cálculo del volumen de la esfera, utilizando pues, los literales 4, 3 y 3,1416, se utilizan directamente, no están asignados a variables o a constantes y se utilizan conjuntamente con otras variables o constantes como podría ser el radio de la esfera. Por último, podemos ver aquí un conjunto de sentencias, un pedazo de código escrito en C++, donde tenemos las constantes en color azul, las variables en color rosa, y los literales en color verde. En primer lugar tenemos una sentencia en la que se declara una constante n a la cual se le asigna un valor 10, es de tipo entero, al igual que las variables i y sol que se indican a continuación. El tipo de dato también es entero, vemos que tenemos la inicialización de estas variables y luego tenemos el desarrollo de un bucle. Y en este bucle pues utilizamos tanto las variables como las constantes como los literales. Cambiamos y modificamos el valor de las variables, mostramos por pantalla, aquí tenemos de nuevo otra modificación de variable, mientras que la constante n siempre tiene el valor que se le ha asignado al principio. ¿De acuerdo? Bueno, pues a modo de resumen, simplemente decir que un tipo de dato define un conjunto de valores
que las variables se declaran utilizando un tipo de dato y su valor puede variar a lo largo de la ejecución del programa, a diferencia de las constantes, que se declaran especificando el tipo de dato, pero a lo largo del programa no puede variar su valor. Y por último tenemos los literales, que son valores de cualquier tipo, que se utilizan directamente y que no se declaran. Pues esto ha sido todo, muchas gracias.